Banderas Martínez. Presente. Buenos días. Buenos días. Chávez García. Ok. Franco Montalvo. Franco Montalvo no está. Luna Bautista. Buenos días, presente. Buenos días. Luna Juárez. Buenos días, presente. Buenos días. Meléndez Flores. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Mendoza Uribe. Presente, buenos días. Buenos días. Morales Lara. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Chaparro. Presente, buenos días. Buenos días. Okay. A ver, chicos, cuéntenme cómo les va con la lectura. Porque antier creo Jacobo me mandó un mensaje de que tenía ciertos problemas para leer el texto que les había mandado. No sé si todos tienen este problema o en general bien. La lectura tiene muchos de los conceptos que vimos en las lecturas pasadas y en las sesiones pasadas, entonces teóricamente no debería haber mucho problema. Quizá la parte más complicada de la lectura de clases de palabras sea la última, donde habla de actos de habla, sobre referir y predicar, pero lo que está antes, creo que más o menos puede ser digerible, quizá con ciertas dificultades por el idioma, pero digamos que comprensible en términos conceptuales. ¿Alguien más tiene problemas para leer este texto? O en general, a lo mejor para leer en inglés. ¿No? En lo personal, a mí no es como que se me haga muy fácil, pero, Ajá. por ejemplo, las palabras que no entiendo las busco e intento em, hacer notas o cosas así para no perderme, pero bien, creo. Ok. Los demás. Porque siempre Ilan me comenta sobre las lecturas, pero no sé si los demás no leen o es muy temprano para quererme contestar. ¿Han empezado las lecturas? Ajá. Bueno, por mi parte, igual, o sea, también las palabras, que no entiendo las busco y ya las relaciono para tener un mejor entendimiento de la lectura. Pero Ajá. bueno, conmigo, bueno, por mi parte no tengo problema por ahorita. Ok, vale. Sí, me interesa saber sobre todo porque yo entiendo que muchos pueden no estar familiarizados con la lectura. Generalmente, o sea, y lo digo en lectura en general porque generalmente, bueno, en México es muy notorio que existen problemas de lectura cuando los alumnos llegan a nivel superior. Estos se arrastran desde antes, ¿no? Pero se nota. Entonces, si hay problemas a lo mejor para leer en español, pues probablemente también haya muchos más problemas para leer en otra lengua. Por eso lo pregunto. También considerando que si se les complican demasiado las lecturas en inglés, no les prometo que todos van a ir en español, porque uno de los problemas es que si les doy todas las lecturas en español, todos los ejemplos que van a encontrar ustedes van a ser en español. Sobre los idiomas que a ustedes les interesan, la literatura más, digamos así, más científica y de mejor calidad siempre va a estar en inglés, por lo menos mientras el inglés siga siendo la lengua franca del mundo, ¿no? Pero
Pero por eso es que tampoco les puedo dejar tantas lecturas en español. A ver, espérame, pues casi una pregunta, bueno. Sí, les digo, estos problemitas que me están comentando en el chat tienen que ver con eso, ¿no? De que no estamos tan acostumbrados a leer en general, pero también el problema que impone leer en un nuevo idioma, ¿no? Eh, Solamente era para sondear. Me había levantado la mano alguien, pero ya no vi quién era. Yo, Espérame. Sí. es que mi compañera Mugari mandó mensaje que no tenía, que tenía problemas Ok, para no, ya no conectarse. se preocupe, nada más que cuando se conecte me avise, ¿no? Para registrar que anda por aquí. Bueno, nada más era para saber eso. Entonces, mm, no hay problemas, no hay mayor problema con la lectura. O sea, también creo que les he dejado bastante tiempo para que la hagan, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita todavía no es el tiempo para que la acaben, sino hasta el viernes, creo, si no me equivoco, ¿no? ¿O si era para hoy? Déjenme ver. No, sí, para el No, no, viernes. Para el viernes, ¿no? Entonces, también, digamos, técnicamente tienen bastante holgado el tiempo para que intenten leer, ¿no? Bueno, entonces, si no hay mayor inconveniente, mi consejo sería que no, si encuentran muchas dificultades y se traban, de todos modos no lo dejen de hacer, porque conforme vayan avanzando en las lecturas, especialmente en inglés, se les va a ir facilitando más. Y nada, ¿no? O sea, con diccionario en mano y tratar de distribuir su tiempo para que les dé tiempo de terminar la lectura eh, para la fecha señalada, ¿vale? Pero nada más sería esos comentarios al respecto. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio que me interesa porque eh, noté que hubo varias dificultades de comprensión la semana pasada del curso o de la presentación sobre la introducción a la sintaxis. Entonces, Alberto, Sí, profe. y técnicamente también como hicieron el glosario, repasaron los conceptos. Entonces, hazme un resumen de lo que vimos de sintaxis. Vale, yo lo que recuerdo de la sintaxis es de lo que dijimos que, bueno, es parte de la gramática y estudia las combinaciones y los significados de las palabras, ¿no? Las combinaciones y los significados de las palabras. O sea, no es como pregunta retórica, o sea, las combinaciones y los significados de las palabras. Pues estudian el cómo, ¿no? El cómo se combinan. Ajá. Y Ajá, luego, ¿qué pasa con el significado? el cómo se combinan y sus significados, ¿no? Y es Pero el parte de significado, la, ajá, y ajá, es parte de la gramática. pero los significados de qué estudia. Porque me dijiste de las combinaciones y las palabras y su significado. ¿Estudia el significado de las palabras? Pues no en cuanto a ese sentido, sino que el significado podría ser de lo que son como los tipos de semántica, ¿no? Para que se estructuren ciertas oraciones. Ok, pero más bien sería entonces el significado de las estructuras o de las combinaciones. Ah, ok. ¿Vale? O sea, sí, sí está bien lo primero que me dijiste. Sí, mira, ya te tengo. Está bien lo primero que me dijiste de las oraciones. Sí, no te preocupes, me avisó tu compañero. Lo que me dijiste sobre las combinaciones, pero más que, y las palabras y su significado sería las combinaciones y su significado, ¿no? O sea, las combinaciones que pueden tener las palabras y su significado. Ujú. ¿Algo más? Pues no, creo que no, profe. Ok, a ver, Jacobo. Jacobo. Sí, dime. Porque veo que prendiste el micrófono, pero no te escucho. No te escucho.
A ver, va, ahorita a ver si te vuelves a conectar con, y a ver si ya funciona el micrófono. Angélica, Sí, profesor. ¿algo más que quieras abonar a lo que dijo tu compañero? En realidad solamente me dio la definición de sintaxis, entonces todavía habría como mucho más que decir, ¿no? Bueno, también mm, A ver, así como pregunta general, ¿cuáles serían los conceptos claves que rescatarías de la presentación anterior? bueno, recuerdo que también habló de su anatomía, de lo de Chomsky, que hace Ok, como, pero dijiste anatomía, ¿no? ah, A ver, ajá, lo de Chomsky, ¿qué vimos de Chomsky? bueno, que decía que era que fusionaba en en las facetas del lenguaje, especialmente en lo de la semántica y pragmática, si no mal recuerdo. Ah, a ver, otra vez. No, o sea, porque sí vimos a Chomsky y más o menos el asunto que... El problema aquí es lo de anatomía. Primero, no es anatomía. ¿Cómo se denomina este principio, Angélica? Creo que era lo de sintaxis y semántica, Sí, pero tenía un nombre específico. ¿Principio de qué? de la sintaxis, Te falta una palabrita antes. principio de anatomía de la sintaxis. Acuérdate, anatomía. Anatomía es el cuerpo, ¿eh? O sea, mi anatomía. Autonomía. Autonomía, Perdón. exactamente. Principio de autonomía. Por eso te preguntaba anatomía. Principio de Autonomía. autonomía de la sintaxis, exactamente. ¿Y qué tiene que ver con? Con la, Relacionaste algunos conceptos que venían en la definición de semántica y pragmática, pero mi pregunta sería, eh, ¿cómo lo estudia o por qué es importante la semántica y la pragmática según este principio? ¿No? A ver, Jacobo, ayúdale. ¿Qué es el principio de autonomía de la sintaxis? Veo que abres tu micrófono, pero no me escucho. Me escucho yo y distorsionado. A ver, si quieres por el chat, ¿qué es el sintaxis? A ver, Carmen, en lo que Jacobo nos dice que es el principio de autonomía de la sintaxis, Carmen, Sí, aquí estoy. ¿qué más? ¿Qué más de la presentación pasada podemos rescatar? Am, Habían tipos de semántica, creo, ¿no? ¿Cuáles serían? Lo de esta que nos deja de tarea, semántica composicional y la semántica léxica, ¿no? Ok, ¿y cuáles serían las diferencias entre una y otra? Ay, pero la verdad, esa no me quedó tan clara. Ok, pero pusiste el concepto de semántica composicional en la tarea, ¿no? Ujú. A ver, ¿qué entendiste de esa semántica? Pues yo entendí que son elementos que ayudan a combinar palabras, pues para que las oraciones sean o se entiendan, ¿no? Prácticamente algo Ujú. así. Cuando dices elementos, ¿a qué tipo de elementos te refieres? Dices, son elementos que sirven para combinar palabras.
¿Cómo explicarías eso? No, que ¿O no? ayudan a combinar palabras. Ajá. ¿Pero elementos de qué? ¿O de dónde sacamos esos elementos? ¿O cómo? Mm, Porque cuando decimos elementos suena muy general, ¿no? Elementos que nos ayudan a combinar palabras, pero elementos sobre qué, de qué naturaleza son esos elementos, no, ¿no? pues la verdad no. A ver, Dana. Pero, Ajá, aguántame en la nota hoy. Dana, Sí, profe. ¿de qué naturaleza serían esos elementos de la semántica léxica? ¿De qué, perdón? Es que se trabó. ¿De qué naturaleza serían los elementos de la semántica composicional que nos ayudan a combinar palabras? O sea, lo dijo bien de manera muy superficial María, ajá, Carmen, pero falta elaborar la palabra, dice elementos que nos ayudan para combinar significados, para combinar palabras. ¿Cómo lo dirías tú, Dana? Ahorita voy, primero con Ellen, luego contigo, Alberto, porque me había levantado la mano primero. Aguántame también. De la semántica composición. O sea, de qué es o... Ay, perdón, profe, ya Ajá. me revolví. A ver, ¿cómo elaborarías tú tu concepto de semántica composicional? Pues que estudia como el significado de las palabras, en el cómo se pueden formar, a ver, cómo se pueden, sí, formar oraciones, o sea, que sea coherente y conciso. Ok, pero cuando dices significados de las palabras, vamos a ponerlo de otra manera. Ya me elaboraste, esto era lo que quería que me dijera María, justamente, ¿no? Significados de las palabras que nos permiten combinar oraciones, pero o combinar palabras para realizar acciones. Cuando decimos significados de las palabras, nos referimos a cualquier tipo de significado, Dan. Pues yo entiendo el- lo que, pues sí, al significado de cada palabra y que realmente puede cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay, se van desplazando diferentes palabras de esa misma, no sé si me explico, y realmente, o sea, ya es otro como que significado. Y no sé si me estoy explicando. Esta última parte ya estuvo un poco confusa. Pero justamente la distinción entre semántica léxica y entre semántica composicional es el tipo del significado de las palabras que estudia cada una. En la semántica léxica vamos a tener que estudiar el significado, vamos a decirlo así, el más común, el que nosotros entendemos por significado. Si yo digo perro, a lo mejor ustedes entienden animal con 4 patas, de la familia de lo que sea, ¿no? Entonces, ese sería el significado léxico. Pero cuando entendemos significado de la semántica composicional, van a ser los elementos del significado de la palabra que permitan o que ayudan a generar combinaciones gramaticalmente adecuadas para el español, ¿no? Esto todavía no lo vamos, más bien como una entrada, y les decía, el asunto del verbo comer, ¿no? El verbo comer tiene un significado léxico que sería el de ingerir algo sí, en general, ¿no? Alguien está ingiriendo algo. Pero justamente ese significado, digamos, básico, también sirve para elaborar gramática, porque necesitamos que alguien coma y necesitamos que se coma algo. Y justamente en la sintaxis se proyectan estos dos elementos, quién come y qué es lo que come, ¿sí? Esa sería como la distinción básica. El significado léxico no le interesa la gramática, sino solamente le interesa el significado de la palabra perro, por ejemplo. Pero a la semántica composicional le interesan los significados de la palabra perro que permiten elaborar el ambiente sintáctico, vamos a decirlo así,
o el contexto sintáctico en el que puede aparecer esa palabra. Es un poco complejo este concepto, pero sí lo vamos a ver después. A ver, dice Jacobo, es una postulación que dice que la sintaxis es independiente del lenguaje. El lenguaje, ahí es donde haría mi pregunta. ¿Es una postulación que dice que la sintaxis es independiente del lenguaje? Después dice, solo se debe dar argumentos sintácticos en un análisis, solo describe por qué hay un resultado de dos elementos. Esta última parte de solo describe por qué hay un resultado de dos elementos ya no me quedó muy claro. Esto de solo se debe dar argumentos sintácticos en un análisis, quizás es lo más cercano a lo de la postulación de la autonomía de la sintaxis. Y lo primero es lo que me mueve, lo que dice que la sintaxis es independiente del lenguaje. ¿La sintaxis es independiente del lenguaje? No entiendo de esa manera, como dice Ana, pues dar un ejemplo. Ahorita voy, Fátima. Es decir, una palabra puede tener varios significados y eso es estudiado para ver cómo es empleado en la oración. Sí, Fátima, dependiendo de cómo entiendas esto de una palabra, puede tener varios significados. O sea, si lo entendemos como, por ejemplo, la palabra banco, que puede significar lugar en donde te sientas, y la institución bancaria, esos significados se denominan polisemia y eso no es objeto de la semántica composicional, eso es objeto de la semántica léxica. Pero si entendemos significados, que de hecho es lo que vamos a ver un poco con lo de clases de palabras, si entendemos como significados el significado gramatical de, por ejemplo, lo que les acabo de decir de la palabra comer, con los sustantivos es más difícil, por eso no se los pongo, porque en principio los sustantivos parecería que no tienen propiedades selectivas. Eso lo vamos a ver también en la siguiente presentación, lo que significa propiedades selectivas. Entonces, en principio, los sustantivos no parecerían tener condicionamientos de significado para su estructura gramatical o para cómo se realizan en el nivel sintáctico. Es más fácil en los verbos, porque los verbos requieren de que alguien, o generalmente requieren de que alguien haga la acción y alguien que reciba la acción, como es en el caso del verbo comer. Queremos alguien que tenga la capacidad de comer y algo que pueda ser comido. Lo mismo con leer, vamos a ponerlo así. Necesitamos alguien que tenga la capacidad de leer. Si yo les digo, el perro lee la novela, seguramente me dirán que estoy loco porque los perros no tienen la capacidad de leer. Ahí es cuando el significado está imponiendo restricciones a la sintaxis. Aunque si yo les pongo, el perro estaba leyendo un cuento en un libro para niños, es muy probable que todos acepten esa oración. Depende del contexto. Pero a ver, el verbo leer requiere de alguien que lea y algo que pueda ser leído. Vean cómo aquí ya empieza a moverse, ¿no? O sea, si yo digo, Juanita lee las cartas, ustedes van a entender un tipo de lectura. Si yo digo, Juanita lee un libro, otro tipo de lectura, pero es algo que se puede seguir leyendo y tiene que ver con la semántica, con el tipo de semántica composicional que posee la palabra leer. Pero si yo les digo, Juanita lee la pluma o lee el lápiz, no tiene sentido porque estas cosas no se pueden leer. Entonces, la palabra leer está imponiendo restricciones, vamos a decirlo así, de significado para los elementos con que se puede combinar. Si yo digo Juanita lee la pluma, no tiene ningún sentido porque las plumas no se pueden leer. Entonces yo digo Juanita lee las cartas, ya es más aceptable esa oración porque ustedes entienden un tipo de lectura. Y las cartas en este caso pueden ser leídas y Juanita es la persona que puede leer. ¿Sí? Este es el tipo de semántica que le interesa a la semántica composicional, no la semántica de si leer es un verbo de la familia de los verbos de a lo mejor de estudio, ¿no? Escribir, leer, comprender, qué sé yo. O sea, ese tipo de semántica no le interesa a la composicional, eso sería la semántica léxica. ¿Esto ayuda a clarificar algo o no? O sea, por eso digo, tu definición,
Fátima, analiza las relaciones entre expresiones. Aquí quizá yo le cambiaría entre palabras. Y cuando dices tener varios significados, habría que acotar, ¿no? O sea, una palabra puede tener significados gramaticales o composicionales que nos dicen con qué palabras se combina, y eso es estudiado por la semántica léxica para ver cómo es empleado en la oración. Ajá, pero ahí el asunto de varios significados es con el que hay que tener cuidado, porque varios significados puede referirse a polisemia, eso es de la semántica léxica, banco, lugar para sentarse, o banco como institución, y lo otro, lo del el verbo comer o el verbo leer, serían de semántica composicional. ¿Sí? Ok, a ver, Eilan. Entonces, dime. Yo solo quería comentar lo del principio de autonomía de la sintaxis, que lo que yo entendí de eso era que los procesos semánticos eran autónomos respecto a los demás, que los procesos sintácticos eran autónomos a los procesos semánticos. Sí, justamente, de los procesos semánticos, de los pragmáticos o de todos, ¿no? Y esto, digamos, ya con esto se completaría la definición. Primero, los procesos sintácticos, como dice Ilani, son autónomos de los otros procesos, de los procesos semánticos, pragmáticos, etcétera. Y luego completaríamos con lo que dijo Jacobo en el chat, que justamente es lo de... déjenme ver. Ajá, justamente por esto, al analizar el lenguaje, solo se deben dar argumentos sintácticos en un análisis. Como vemos, esto tiene sus asegúnes, ¿no? Lo de semántica composicional ya mete ciertos argumentos semánticos, pero no argumentos semánticos como los de la semántica léxica, sino en términos de composicionalidad. ¿Qué tipo de significado nos está hablando de cómo se combinan las palabras? Como en el caso de comer o en el caso de leer. Con eso se completaría la definición. Alberto. Sí, es que iba a decir sobre mi definición de semántica composicional. A ver. Pues yo entendí de que es al momento de realizar oraciones, como lo estaban mencionando mis compañeros, que es como creo que los elementos que se estaban refiriendo, creo que eran, bueno, son los rasgos significativos, ¿no? De las palabras, que es donde se tiene que buscar un tipo de semántica, ¿no? Que da relaciones gramaticales. Es como, ahora sí que me quedé con el ejemplo que dijo que se requiere de un agente y de un paciente para que ahora sí genere un contexto en la oración, ¿no? Exactamente, sí. Estos contenidos gramaticales, vamos a ponerle por ahorita este nombre, tienen un nombre específico que se denomina propiedades selectivas de la palabra. Como su nombre lo indica, son rasgos de la palabra que indican qué tipo de complementos o qué tipo de palabras selecciona a su alrededor, vamos a decirlo así. Entonces, justamente como dice Alberto, la semántica composicional estudiaría estos significados gramaticales que nos ayudan a comprender cómo se combina la palabra con otras palabras. Lo del caso del agente y del paciente, que es el típico que se ve en este tipo de semántica, donde determinados verbos, todavía agente y paciente es muy general, pero es como se resume en la teoría de la sintaxis. Determinados verbos de acción requieren de un agente, y si son transitivos, estos lo veremos en su momento, transitivos o intransitivos, van a requerir un objeto paciente, ¿no? Como el caso del verbo comer. Juan, comer requiere un agente, Juan, y requiere comer algo, una manzana. Ese sería el tipo de significado que le interesa a la sintaxis, ¿vale? Ok, creo que en términos generales, bien. Vamos a ver si falta algo. Daniela. Dígame, por ¿Qué más podemos rescatar de la presentación anterior? ¿Qué podemos rescatar más? ¿Qué otra cosa? Nos faltaría un concepto nada más.
El de la ¿El de qué, ¿sí? perdón? Gramaticalidad. No, el de la pasada. Ahorita vamos a regresar a eso. ¿Cuál? El de la pasada. Jacobo, ya no te preocupes, ya si quieres, ya te puse toda la participación, puedes hablar en el chat, porque si estás entrando y saliendo y de todos modos el micrófono no jala, ¿no? Sí, no te preocupes, está bien. Entonces, Daniela, O sea, lo que falta es el de la composicionalidad, ¿no? ok, ya, eso ya lo hablamos, composicionalidad, digamos, la sintaxis. A ver, ¿qué me dirías de la composicionalidad, pues? Bueno, no lo... Bueno, a ver si me puedo explicar. O sea, puede ser que una oración puede descomponerse en varias partes, pero y puede reacomodarse y tener significado diferente. Pero yo creo que no se aplica a todos los casos, ¿o sí? A ver, uno de los conflictos que encuentro con tu definición es que apartes de la oración. Entonces dices, la oración se puede descomponer en varias partes. Y sí, sí, o sea, es evidente, ¿no? Pero ¿esto es una propiedad de la oración o más bien se deriva de algo que constituye a la oración? No sabría responder. O sea, lo pregunto porque justamente, o sea, aquí es un poco lo que decía Bosque y Rehash cuando estaban leyendo la lectura de la sintaxis, que justamente deben tener cuidado con este tipo de cosas. La oración se puede descomponer en partes porque ya está constituida por partes. Hay que pensar que las palabras son piezas, son como piezas de Lego, vamos a decirlo así, que se utilizan para construir las oraciones. Por eso las perspectivas de la sintaxis actual comienzan por la palabra, porque la palabra ser la pieza que va a entrar en composición con otras palabras puede darnos características de por qué se está combinando con esas otras palabras. Entonces, aquí hay que partir más bien de la palabra. La oración se puede descomponer en partes porque justamente la unidad mínima por la que está compuesta la oración, en términos significativos completos, vamos a decirlo así, es la palabra. La palabra sería la unidad mínima de la que se deriva la composición de la oración, ¿vale? Esto es a lo que se refiere composicionalidad. Las palabras tienen la propiedad de poder entrar en composición con otras palabras y es justamente por eso que pueden crear oraciones. Que la oración se pueda descomponer en partes tiene que ver con que las palabras ya de por sí tienen la propiedad de ser partes que entran en composición. ¿Sí? Daniela. Falta, de todos modos, falta un concepto que nadie me ha dicho. ¿Quién me falta? Me falta Fátima, ¿no? Fátima. Ah, no, Fátima ya me había. Me falta mirar y más bien. No, sí, Fátima, aquí ya te había puesto la participación. Sí. Mirari, ¿qué es productividad? ¿Qué es productividad, Mirari? Para que ya pasemos a donde norma otra vez.
Productividad binaria. Son las combinaciones que puede tener una oración para dar diferentes usos. Las combinaciones que puede tener una oración. ¿Todos están de acuerdo con la definición de Mirari de productividad? ¿Qué entendemos por productividad? La capacidad. Aquí me gustó más bien lo primero que dice Jacobo de la cualidad de ser irrepetibles. Ya lo que sigue, porque siempre tendremos combinaciones de una estructura. Ahí ya diría como que elaboraras más porque no se entiende muy bien esa parte. La cualidad de ser irrepetibles, ¿de quién? A ver, Alberto, ¿o de qué cosa? Pues yo entendí que la productividad sintáctica es como un proceso combinatorio, se podría decir así, del cómo se combinan las palabras. Es cuando hay dos o más objetos sintácticos, ¿no? En la oración. Pero yo le entendí que no es en cuanto al sentido de los verbos, sino en cuanto a los sujetos, ¿no? Como podemos combinar una palabra con otra y así. Y tiene infinidad de significados, ¿no? Que tengan contexto la oración, ¿no? Según yo. Revolviste un montón de conceptos, o sea, dijiste cosas que podrían relacionarse con productividad, pero hay otras que habría que limpiar. Lo primero que me dijiste, ¿cómo era? Es que se me fue. Dijiste varias cosas. Que es como es un proceso combinatorio ahora sí que de las palabras. Ajá, Dijiste es una propiedad combinatoria, algo así. Y sí, pero ajá. justamente deviene de que justamente las combinaciones que siempre nos encontramos van a tener la cualidad, como dice Jacobo, de ser irrepetibles. Y era lo que yo les decía entre comillas, ¿no? Porque tenemos combinaciones de palabras que forman oraciones y lo que nos diría la productividad es, como usted puede combinar como quiera las palabras, en teoría, usted va a encontrar estructuras siempre nuevas. Es decir, las estructuras que usted se encuentre, oraciones, que en términos generales estamos hablando ahorita de oraciones, siempre van a ser nuevas, ¿no? Implica las características de las partes sintácticas de combinarse para crear relaciones con sentido que no se repiten y requieren procesos mentales. Implica la característica de las partes sintácticas de combinarse para crear oraciones con sentido que no se repiten. Quizás rescataría más esta parte del medio, para crear oraciones con sentido que no se repiten, ¿no? O sea, les digo, entre todos se puede armar la definición, ¿no? De ser irrepetibles al combinar elementos de una oración porque tenemos posibilidad de crear nuevas estructuras. Exactamente. Se refiere a la propiedad de que combinamos y estas combinaciones son, otra vez les repito, entre comillas, irrepetibles, porque podemos realizar las combinaciones que queramos y por lo mismo tenemos posibilidad de crear nuevas estructuras. Y justamente, como dice Daniela, requieren de procesos mentales, pero porque elementos que se combinan para formar relaciones y comparten una característica de ser productiva, sentido. Los nuevos mensajes, fue lo que puse. Ok, oraciones que comparten una característica fundamental, la cual es su productividad, lo cual se puede producir e interpretar. Está redactado de manera extraña tu definición, Mirari, porque no se entiende muy bien. Pero lo que podría rescatar aquí sería lo de, se puede producir e interpretar nuevos mensajes. Justamente por eso es lo de la productividad.
porque combinamos y podemos producir nuevas combinaciones y por tanto podemos producir nuevos mensajes. Otra vez, es un poco muy simple el asunto, ¿no? De productividad. Si tenemos muchos elementos, simplemente decimos que lo que significa la productividad sintáctica es que podemos combinarlos de diferentes maneras. Y que estas combinaciones tienen la capacidad o la cualidad de ser irrepetibles o nuevas, y por tanto nunca nos encontramos con las mismas estructuras. Y por tanto, también como dice Daniela, y un poco lo que le quedó mucho a Elani de la lectura, lo de recordar y reconocer, y por tanto tenemos un proceso de interpretación de la estructura. Es decir, reconocemos la estructura y a partir de eso interpretamos el nuevo mensaje. ¿Sí? O sea, no es como que estemos recordando el significado de la oración, sino que justamente entramos a interpretar el mensaje de acuerdo a su significado composicional. Sí, exactamente, porque me están dando estructuras nuevas tratando de elaborar su propio mensaje y están elaborando combinaciones de palabras nuevas, entre comillas, para elaborar su mensaje y hacerse entender, ¿no? O sea, hay una elaboración nueva de oraciones cada vez que ustedes están hablando. Sí, dime, Dana. Profe, yo lo entiendo más o menos así como, por ejemplo, cuando alguien traduce en otro idioma lo que realmente, bueno, lo que quiere decir, pero no lo puede decir así con, por ejemplo, en inglés. Luego hay palabras que están antes de lo que, o sea, ajá, hay palabras como que un poco antes o después de la estructura. Es que, no, a ver, siento que me estoy revolviendo un poco. Vuelve a empezar, si te sientes que vuelve a empezar. Yo siento que es, por ejemplo, cuando alguien dice algo en inglés. Nosotros no lo podemos decir así tal cual en español porque hay partes en las que se modifican. Y nosotros lo tenemos que interpretar a lo que quiso decir y no tal cual. ¿Se me explicó? Creo que sí. A ver, sí, es un ejemplo interesante esto del inglés, que ya vamos a entrar con esto después en materia, pero justamente el asunto es que los diferentes idiomas, háblese de inglés, francés, español, italiano, lo que ustedes quieran, tienen palabras, todos tienen palabras, ¿no? Y justamente la propiedad de las palabras es que en todos los lenguajes se combinan. De hecho, es algo que vamos a ver también en la siguiente presentación. Una de las características de todas las lenguas es que todas tienen sintaxis. No todas tienen morfología, como hemos visto ya en las sesiones pasadas, pero todas tienen sintaxis. Y el asunto aquí es que no todas las palabras de una determinada categoría se combinan de la misma manera en todas las lenguas. Voy a dar un pequeño ejemplo para, a lo mejor es a lo que se refiere Dana ahorita, ¿no? Los adjetivos en español y en francés van después del sustantivo, la Casa Blanca. Pero en inglés siempre van antes, the White House. Esta es una propiedad de los adjetivos de combinación que difiere entre las distintas lenguas. Lo mismo ocurre con otro tipo de palabras. Por ejemplo, el uso de las preposiciones en inglés también es diferente al del español. Entonces, en ese sentido, podría entrar lo que dice Dana de que tenemos que dar una traducción que vaya más acorde a las reglas gramaticales del español que a las reglas gramaticales del inglés. Porque en el inglés las reglas gramaticales no se van a traducir de la misma manera que en español. Es decir, yo no voy a decir, si voy a traducir The White House, no voy a poner la blanca casa en español porque suena muy extraño. Tengo que poner la Casa Blanca. Entonces, en ese sentido, las propiedades combinatorias de las palabras entran en funcionamiento en los diferentes idiomas. Aunque aquí no necesariamente se refiere a productividad, sí es importante tenerlo en cuenta porque las combinatorias van a ser diferentes. Esto es algo que vamos a ir viendo después, ¿no? Porque además son temas muy específicos de cada una de las lenguas. Aquí es donde entra la complejidad
de estudiar la sintaxis de cada una de las lenguas. Porque tenemos casos como este, en donde una determinada categoría gramatical o clase de palabra como es el adjetivo, va a entrar en composición de diferente manera en español que en inglés, ¿no? El español y el francés, por ser lenguas hermanas de latín, van a tener más o menos la misma estructura, pero en español, con respecto al inglés, estas dos lenguas van a diferir, ¿no? El adjetivo va antes del sustantivo en inglés, pero el adjetivo va después del sustantivo en español. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a lo de la siguiente presentación para ver si la podemos acabar hoy. En términos generales están bien los conceptos, aunque haría falta repasar otra vez las diapositivas en algunos casos. Pero creo que en general bien. Lo de productividad, les digo, solamente tienen que recordar que es una propiedad de las combinaciones que nos encontramos en la vida cotidiana. Debido a que teóricamente podemos combinar las palabras de cualquier manera, otra vez lo pongo en teóricamente, porque no, o sea, no puedo decir un come Juan perro, nadie entiende nada de eso, ¿no? Entonces ahí vemos que no podemos combinar como queramos. Pero teóricamente podemos hacer infinidad de combinaciones de las palabras y por eso nunca nos encontramos con una estructura nueva. Y precisamente por eso necesitamos hacer procesos de análisis o de interpretación, procesos mentales, para poder distinguir o abstraer el significado que tiene determinada estructura sintáctica. ¿Sí? ¿Va quedando más claro esto o no? Pues ya, ahora sí ya nos regresamos, ¿eh? Ya pasamos y ya no volvemos a esta presentación. Bueno, la presentación. Ok. Bueno, vamos a regresar a la de norma, descripción y explicación. Vamos a repetir para ir viendo que no. O sea, el momento MITIC, concebimos el desarrollo del país como un proceso encaminado a generar riqueza y bienestar social, un proceso ordenado en el que los hombres y mujeres se desempeñen en un marco de respeto a su patrimonio cultural, a la naturaleza y al imperativo de lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable. Estamos viendo lo de norma, descripción y explicación, es decir, sintaxis normativa, sintaxis descriptiva y sintaxis explicativa en su programa. Que el alumno conozca las perspectivas desde las que se puede abordar el estudio de la sintaxis, con el de flexibilizar su acercamiento al análisis de las estructuras gramaticales. Aquí es más bien entender que cuando decimos sintaxis descriptiva, sintaxis normativa y sintaxis explicativa, realmente estamos hablando de un tipo de perspectiva sobre el que nos podemos acercar a la estructura. Nos podemos acercar desde una perspectiva normativa, es decir, cómo se regularizan las estructuras en términos de normas. Podemos acercarnos desde una perspectiva descriptiva, cómo describimos las estructuras, o podemos acercarnos desde una perspectiva explicativa, cómo explicamos las estructuras. Y como les decía, hay dos conceptos clave. ¿Quién se acuerda a qué nos referimos con gramaticalidad? Bueno, más bien un concepto clave que nos habla de dos tipos de estructuras que podemos encontrar en el lenguaje. ¿Quién se acuerda de qué es gramaticalidad? Vamos por nombre de la lista. A ver, Eilan. Tiene que ver con la concordancia de lo que hay en las oraciones, por ejemplo, que tiene que ser el número con el género de lo que se está describiendo. O sea, el verbo tiene que coincidir con la persona y igual si tiene un adjetivo o algo parecido. Ok, digamos que eso es consecuencia de la gramaticalidad, porque sí, tiene que ver. Pero si nosotros vamos un poquito antes, ¿cómo explicaríamos eso en términos del español? O sea, por ejemplo, para que una oración sea gramatical, es decir, tenemos que comprobar que, ¿qué cosa?
comprobar. Ajá. O te lo voy a plantear de otra manera. Lo que me acabas de decir, concordancia, por ejemplo, del adjetivo, verbo, etcétera, ¿son qué en el español? ¿Son propiedades qué? ¿O son pautas de qué tipo? ¿Gramaticales? Exactamente, pautas gramaticales del español. Entonces, si lo explicamos de otra manera, para que una oración sea gramatical, ¿qué tiene que pasar? Tienen que seguir las reglas gramaticales de ese idioma. Exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de gramaticalidad, es un concepto que nos permite determinar si una determinada combinación de palabras se ajusta a los principios gramaticales del sistema lingüístico al que pertenece. Era como el ejemplo que ponía ahorita Aileen. Si tenemos una oración, tenemos que comprobar que siga las pautas gramaticales de esa lengua, en este caso el español, y entonces así podemos decir que una oración es gramatical de esa lengua en cuestión. Hay secuencias agramaticales que son aquellas que no se ajustan a estos principios, y les daba yo estos ejemplos. Juan come una manzana, Juan come, Juan la come, Juan lo come, Juan come un jugo, Juan bebe una manzana. Todos siguen patrones y pautas gramaticales del español. En Juan come un jugo y Juan bebe una manzana, ya habíamos discutido. Aquí el problema es más bien de tipo semántico, selectivo, pero eso no quiere decir que no siga pautas gramaticales. Hay concordancia entre el verbo y el sujeto, el sustantivo está concordando adecuadamente con su determinante, están en una posición más o menos bien del español, o sea, si yo les digo Juan come un jugo, nadie me va a decir que estoy acomodando mal el verbo, porque el verbo va ahí. Sin en cambio, en oraciones como Juan comemos una manzana, ya tenemos problemas gramaticales, porque ya el verbo comer en comemos ya no está concordando con el sujeto. Un manzana también tiene problemas porque tenemos un sustantivo femenino singular y el determinante, que es un, no está concordando en género ni en número con el sustantivo. En Juan come también está raro porque a ese una le falta algo, ¿no? Y también está ordenada de manera extraña, porque si yo, aunque yo le pusiera Juan una manzana come, todos me dirían, esa oración suena medio extraña en español. Quizá hay contextos en donde podría aceptarse, pero suena extraña, ¿no? Juan una manzana come. Come manzana Juan una, ahí definitivamente el orden está mal. O sea, podríamos decir que hay concordancia, porque si nosotros ordenamos adecuadamente la oración, Juan come una manzana, pero el orden de las palabras es inaceptable en español, entonces es agramatical. Y aquí es donde nos estamos dando cuenta que la gramaticalidad tiene que ver con esas pautas, pero nos vamos a dar cuenta que la gramaticalidad, vean lo que les voy a decir detenidamente, la agramaticidad, las oraciones que tienen un asterisco en estos ejemplos, es algo que nosotros construimos para ejemplificar la gramaticalidad. Porque es muy probable que estas oraciones ustedes nunca se las encuentren en español. O sea, nadie les va a decir come manzana Juan una, ni nadie les va a decir Juan una come, o Juan comemos un manzana. Eso no es algo que ustedes vayan a encontrarse en su vida cotidiana. Es algo que seguramente solamente se van a encontrar en esta clase y en esta diapositiva. Porque este tipo de oraciones agramaticales las construimos nosotros con propósitos de ver la gramaticalidad de las estructuras bien formadas. Ustedes no podrían ver la gramaticalidad de estas estructuras si yo no les construyo la gramaticalidad de estas otras estructuras. Esto es por eso cuando decimos secuencias agramaticales, aquellas que no se ajustan a dichos principios, son secuencias que realmente no nos vamos a encontrar en la vida cotidiana, sino que construimos con propósitos, vamos a decirlo así, investigativos. Ahorita vamos a ver que es mucho más complejo que esto, porque las secuencias gramaticales, a pesar de que las construimos, están presupuestas, vamos a decirlo así, por el lenguaje, ¿no? Pero, ¿queda alguna pregunta con esto de gramaticalidad? No, profesor, pero podría regresar a la diapositiva anterior. Nada más le pongo una foto para anotarlo. Esta, ¿no? Sí, gracias. Ok, te voy a cambiar una palabra porque se repite.
Listo, gracias. Ok. Y luego pasábamos justamente al asunto del concepto de corrección, que es de donde se deriva el concepto de normatividad. Y hablábamos de dos aspectos que se pueden distinguir de una disciplina, aunque aquí quizá más bien sería aspectos constitutivos del objeto de estudio de una disciplina y aspectos regulativos del objeto de estudio de una disciplina. Creo que sería lo más adecuado, entonces lo voy a cambiar. Aspectos constitutivos del objeto de estudio de una disciplina y aspectos regulativos del objeto de estudio de una disciplina. Y justamente les comentaba, ¿no? O sea, las pautas gramaticales del lenguaje, por ejemplo, el español, son aspectos constitutivos del objeto de estudio de la sintaxis, por ejemplo, porque son aspectos constitutivos del lenguaje, son inmanentes al lenguaje, es una propiedad del lenguaje la gramaticalidad. Los aspectos regulativos del objeto de estudio de una disciplina, que en este caso podríamos también reelaborar diciendo aspectos regulativos del lenguaje, que sería el objeto de estudio en este caso de la sintaxis, son aspectos que inciden desde el exterior del sistema de estudio, desde el exterior del objeto de estudio. Es decir, no son inmanentes ni propios del objeto, sino que inciden en él desde fuera. Debe quedar muy claro. Incluso, no sé, a lo mejor con una cosa más gráfica, no sé, en esta goma, la propiedad intrínseca, a lo mejor su color azul, no sé si me ven, pero déjenme ver mejor. Para que vean la goma. Ahí es. ¿Ya la ven? Sí, ¿no? Una propiedad intrínseca a lo mejor puede ser que es de color azul, que tiene dos colores, un azul clarito, un azul fuerte, y una propiedad extrínseca es a lo mejor cómo la estoy manipulando yo. O sea, yo le estoy generando cierta presión con mis dedos, estoy generando movimiento sobre la goma con mis dedos, es decir, estoy ejerciendo una fuerza que está modificando el objeto desde afuera. Entonces, los aspectos constitutivos serían los propios del objeto, pero los aspectos regulativos serían los que yo ejerzo sobre él. ¿Sí va quedando más o menos claro? Es lo mismo que pasa con el lenguaje. Las propiedades gramaticales serían como el color azul de la goma, porque son intrínsecas al objeto. El lenguaje es gramaticalmente, tiene la propiedad de ser gramatical, pero los aspectos normativos son cosas que vienen desde afuera para decir, no, usted tiene que acomodar su goma así, usted tiene que poner su goma así, usted la tiene que utilizar así, no puede utilizarla, no sé, así o qué sé yo. Son cosas que vienen desde fuera, pero que inciden en cómo se comporta el objeto. ¿Sí queda claro esto? O sea que son los aspectos que lo modifican desde el exterior, pero Esos serían los regulativos. Pero exactamente qué es lo que modifican. es justo a lo que vamos. Depende de cómo lo veamos, ¿no? O sea, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de fonética, ¿no? Pueden incidir en diferentes partes. En fonética lo vimos en algún momento con los ejemplos de doctor, doitor y todas estas cosas. Este tipo de realizaciones fonéticas, por ejemplo, está, no vamos a decir penalizado ni nada por el estilo, pero sí está muy estigmatizado. Es decir, si dices doitor, seguramente eres de clase baja y bla, 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 ¿no? O sea, y entonces la norma dice, no, tú tienes que decir doctor. Y entonces a todas las personas que dicen doitor, vamos por la vida corrigiéndoles y se dice doctor, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con la gramática. Tú tienes a lo mejor estructuras como, justamente son unos ejemplos que vamos a ver después, pero puedes tener estructuras como la casa de su mamá de Juan, o su casa de su mamá. Y muchos dicen, ahí por qué pones, por ejemplo, su, y luego dices casa, y luego vuelves a poner de su mamá. El su ya es posesivo. ¿Para qué quieres ponerle entonces de su mamá
si estás diciendo que su casa es de alguien, pero la gente va por la vida diciendo su casa de mi mamá, su perro de mi mamá, etcétera, ¿no? O sea, le ponen doble posesión al sustantivo. Y entonces esa es una estructura también estigmatizada porque se suele decir, no, usted solamente utilice un posesivo, o dice la casa de mi mamá, dice su casa, pero nada más. No puede decir su casa de mi mamá. Entonces, esto puede darse a diferentes niveles. También puede darse a niveles semánticos, aunque esto es un poco más, porque tiene que ver con, no utilices esa palabra porque no significa eso. Es una discusión que se dio mucho, por ejemplo, con el asunto de dar un giro de 360 grados. Y todo el mundo se puso a decir, no se puede decir así, porque si das un giro de 360 grados quedas en el mismo lugar. Cuando en realidad, en términos lingüísticos, era simplemente una frase que se utilizaba para decir que había un cambio radical, pero no significaba nada. O sea, gráficamente, si son 360 o son 180 grados, en términos lingüísticos no importa, porque cumplía su función de comunicar que era un cambio radical. Y entonces todo el mundo se puso a autocorregirse y ahora la frase es, o se está tratando que sea, dar un giro de 180 grados. Entonces puede darse en distintos niveles del lenguaje, tanto en el fonético, como en el semántico, como en el sintáctico. ¿Sí queda claro esto? Melanie, los ejemplos. Sí, ¿Sirven? sí, profesor, muchas gracias. ¿Los demás, todo bien? Los demás. Vamos a pasar a... Sí, profe. ¿Sí? Entonces, es importante distinguir esos dos aspectos y justamente decir, el sistema lingüístico pertenece al tipo de disciplinas. Aquí también sería más bien al tipo de objetos, porque son un objeto de estudio el sistema lingüístico, en las que tal distinción es operativa, por lo que les acabo de decir. Las propiedades gramaticales del lenguaje van a ser aspectos constitutivos, pero va a tener aspectos regulativos, como lo que les acabo de ejemplificar. A partir de aquí vamos a poder encontrar que existen gramáticas normativas. Son aquellas que se centran en delimitar los usos correctos e incorrectos de las estructuras sintácticas. Y aquí es muy importante porque correcto e incorrecto, esto sí es muy importante que lo recuerden, no es sinónimo de gramatical y agramatical, ¿vale? Ahí son dos cosas diferentes. Vean con lo que acabo de decir, con lo de aspectos constitutivos y regulativos, lo gramatical y lo agramatical van a ser propiedades constitutivas del objeto de estudio, es decir, van a ser propiedades constitutivas del lenguaje. Pero usos correctos e incorrectos van a ser aspectos regulativos del lenguaje, porque van a estar normando o regulando la manera en que los hablantes utilizan la estructura. Pero justamente una de las características que tienen las normas es que tienen que ver con elementos sociales. Es un poco lo que les acabo de decir. ¿Por qué no decir doitor? Porque está mal dicho, porque demuestra que vienes de una clase baja. Estos son comentarios generalmente muy elitistas o que estigmatizan muchas cosas, pero están ahí, ¿no? Doitor. Aspectos normativos de interpretación que también son extraños, por ejemplo, el de los 160 grados. ¿Por qué la gente sobreinterpreta algo que no tenía ninguna interpretación? Simplemente era una frase que se utilizaba para decir que hubo un cambio radical. Pero la gente de pronto dijo, no, si examinas bien el significado, estás diciendo, el significado ahí ya no operaba tanto, ¿vale? Pero ahí estaba el factor externo, la sobreinterpretación de la persona que elaboró esa interpretación de la frase. O en el caso de su casa de mi mamá, también hay una norma que dice usted no utilice así eso porque usted ya tiene dos posesivos, pero gramaticalmente su casa de mi mamá tiene una justificación. También un poco el ejemplo que les ponía, este es de morfología. Vean cómo incide en cualquiera de los elementos. ¿Comiste? ¿Ya comiste? Y todo el mundo dice, no se dice ya comiste, se dice ya comiste. Eso es una norma, pero gramaticalmente el ya comiste tiene una justificación lingüística, ¿vale? Pero normativamente se le dice a la persona que dice ya comiste que está hablando de manera incorrecta.
Entonces, estas normas siempre tienen que ver con aspectos sociales o de valoración de los hablantes, los usos de su lengua. ¿Sí? A ver, espérenme. ¿Qué aplica en un TODES cuando se quiere cambiar la norma gramática por los estudios? Pero eso es bueno. En realidad, ahí es otra vez un proceso de... Es un poco como lo de los 360 grados. Cuando yo digo que hay una sobreinterpretación, eso no quiere decir que yo esté en contra de la sobreinterpretación, porque los hablantes tienen derecho a hacer las interpretaciones que quieren sobre su lengua. Entonces, en el caso de TODES, también ahí también está incidiendo un factor externo, porque hay una interpretación del morfema que no está comprobada, o sea, porque nadie ha comprobado si el morfema realmente femenino y masculino o está derivado de una distinción de sexo, porque además eso es hasta desde el indoeuropeo, y de indoeuropeo no tenemos absolutamente idea de nada, porque no sabemos cómo era la morfología ni cómo se utilizaba. Entonces, en términos del morfema hay una sobreinterpretación. Lo cierto es que los hablantes tienen derecho a hacerlo. Entonces, es justamente por eso que les digo, la distinción es muy tenue y a veces también es muy, no se entiende muy bien. ¿Es gramatical o es correcto o es incorrecto? En términos del TODES, no quiero decir que sea gramatical porque no lo es, o sea, si ha empezado a haber concordancias, etcétera, o sea, tiene tiene su regularidad, aunque he visto que en ciertos casos ponen aprietos a las personas que la utilizan porque a veces no pueden encontrar la concordancia de las palabras. Entonces comienzan a tener problemas para concordar ciertas cosas. Tiene ciertas pautas gramaticales y el uso correcto o incorrecto de todes es muy subjetivo, porque depende de quién esté hablando. Si yo estoy de acuerdo con la interpretación que está dando ese grupo al morfema, voy a decir que es correcto. Pero si estoy en desacuerdo con el grupo que está elaborando esa interpretación del morfema, voy a estar en desacuerdo. Entonces aquí depende en dónde te posiciones tú. Pero sí, definitivamente uno de los errores que cometen las personas que estigmatizan este uso es que no están respetando el derecho de los hablantes a utilizar el lenguaje como quieran. O sea, las personas tienen el derecho a utilizar ese lenguaje. Que estemos a favor o estemos de acuerdo o en desacuerdo con la interpretación del morfema es otra cosa, o con la interpretación que se le da, pero las personas o ese grupo está utilizando el lenguaje para su propia interpretación. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de lo normal, que son los que ya les di ahorita, ¿no? O sea, en términos de lo del lenguaje inclusivo, tiene que ver con eso. Esto es muy interesante porque tiene que ver con factores externos, pero también hay factores internos, cognitivos y semánticos que justifican las lecturas feministas del lenguaje. No todas las lecturas, hay que decirlo, o sea, hay lecturas que están sobreinterpretadas. Por ejemplo, las del morfema, yo diría, ahí habría que ver, ¿no? Pero hay otras que sí son muy justificables, pero eso es otro tema, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter tanto en eso porque no viene al caso, pero sí es importante como ver eso, ¿no? Ahí están incidiendo factores externos de usos correctos o incorrectos. Vean cómo es un buen ejemplo en ese sentido porque el lenguaje inclusivo está entrando aquí. Las gramáticas normativas dicen, no, sus usos son incorrectos, aunque el grupo de hablantes lo esté utilizando y esté siendo operativo y gramaticalmente para ellos sea adecuado. Digo ellos en el sentido de muy impersonal, ¿eh? No les voy a decir si estoy o no a favor o en contra, pero ahí ellos en el sentido de están utilizando ese sistema, les funciona, se están comunicando y el resto de la sociedad que está afuera está estigmatizando el uso. Y es ahí donde entra la norma, porque están diciendo, no, su uso es correcto y lo están haciendo desde afuera. Es un poco como lo que está ocurriendo en Francia. De pronto, el gobierno francés dice, no, hay que prohibir el lenguaje inclusivo. Esa es una norma, porque el lenguaje inclusivo está operando, pero la norma está diciendo, no lo uses. ¿Sí?
Con este ejemplo está quedando claro. Y es lo que les digo aquí, ¿no? En general, lo gramatical no es lo correcto. Vean lo que les estoy diciendo. Lo gramatical no es lo correcto. Porque si yo digo, ya comiste, ustedes me pueden decir que estoy incorrecto, pero gramaticalmente puedo estar en lo correcto. Es decir, puedo estar utilizando gramaticalmente bien el lenguaje. No vamos a ver ahorita el ejemplo porque la explicación es muy amplia. Ahorita creo que en la siguiente ficha es donde viene y ahí nos detenemos. Pero aquí es donde se distingue. Que algo sea gramatical no quiere decir que sea correcto, y que alguien diga que eso es correcto no quiere decir que sea gramatical, o que algo sea incorrecto no quiere decir que sea gramatical. Es un poco confuso esto, pero ahí tiene que quedar claro esto. Lo gramatical no necesariamente es lo correcto, ya que la corrección lingüística tiene que ver con un juicio de valor sobre las estructuras sintácticas. Cuando yo digo no utilices ese morfema para hablar del colectivo porque está mal utilizado, estoy elaborando un juicio de valor sobre la estructura que está utilizando la otra persona. Porque no me he parado a detener o no me he detenido a pensar si hay alguna razón que sea lingüística y gramatical para que esa corrección sea adecuada. En este sentido, se suelen calificar como incorrectas oraciones que utilizan cotidianamente los hablantes. Vean qué interesante. Se suelen calificar como incorrectas oraciones que se utilizan cotidianamente. Se suele calificar como incorrecto el ya comiste, pero la mayoría o un montón de gente dice ya comiste, ya bebiste, ya viniste, ya te fuiste, etc. Todo mundo califica de incorrecto el todes, pero hay un montón de gente o grupos que están utilizando todes. Hay un montón de gente estigmatizando el doitor, pero el doitor está ahí. Y hay mucha gente que ya ni dice doitor, dice dotor. Y la gente lo habla y es operativo y está ahí. O sea, se suelen calificar como incorrectas oraciones que utilizan cotidianamente los hablantes. Es decir, las gramáticas normativas no suelen hacer referencia a oraciones agramaticales. Vamos a regresar un poco a los ejemplos que están aquí. Ninguna gramática normativa les va a decir, usted no utilice Juan comemos un manzana, porque nadie dice Juan comemos un manzana. No les va a decir la gramática normativa, usted no utilice Juan una come, porque nadie dice Juan una come. No utilice come manzana Juan una, porque nadie dice come manzana Juan una. Es decir, la norma se va a ir sobre estructuras gramaticales que le parecen incorrectas. El ya veniste, ya fuiste, ya llegaste, son gramaticalmente operativas y por tanto responden a una pauta gramatical, pero la norma o la normatividad les va a decir no, ustedes están mal dichas. ¿Sí me estoy explicando con esto? Dime, Ilani. Entonces, la normatividad se hace con respecto a lo que se habla o se escribe, o sea, justo como usted nos decía, no los ejemplos que nadie dice, sino lo que en la cotidianidad pasa. ¿Sí? Exactamente, sí. Es la norma, va sobre lo que cotidianamente se dice. Y justamente por eso quiero que quede muy claro, porque lo que cotidianamente decimos, siempre, en su mayoría de veces, es gramatical. O sea, ustedes no hablan gramaticalmente. A veces pueden tener errores de concordancia o ciertas cosas de esa naturaleza, pero todas tienen una justificación gramatical. Ustedes no pronuncian oraciones nunca que sean agramaticales. Pueden tener oraciones que sean más o menos aceptables por el español, ese es otro concepto que no vamos a ver, pero digamos está ahí, pero ustedes siempre hablan gramaticalmente. Todos hablamos gramaticalmente. El asunto ocurre que las gramáticas normativas hablan sobre que ciertas estructuras que teóricamente o técnicamente son gramaticales son incorrectas, ¿sí? Como el ya viniste, ya fuiste, ya llegaste, su perro de mi mamá, esas cosas que les estoy dando de ejemplo, generalmente se dicen son incorrectas, pero la gente las usa y por tanto siguen pautas gramaticales, porque todas tienen una justificación.
de eso no hemos hablado, pero, y probablemente no lo hagamos porque es un tema muy largo, pero todas esas estructuras tienen justificación. De los fonemas, por ejemplo, ya lo vimos, ¿no? Hay cierta pérdida de las bases del fonema por el contexto fónico en el que aparecen. O sea, tiene una justificación fonética. Lo mismo ocurre con las pautas gramaticales. Cosas que aparentemente son erróneas están justificadas por ciertos patrones gramaticales. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien hasta ahora? Lo siguiente es... Ajá. No, que todo estaba bien. Ok. Las secuencias que suelen calificarse como incorrectas son aquellas que se recomiendan no usar en virtud de algún condicionamiento social o factor externo que censura su uso. Por ejemplo, en el caso de los morfemas del lenguaje inclusivo, tiene que ver con ideología. Dependiendo de tu ideología, vas a censurar o no el uso de esas pautas gramaticales que para un determinado grupo funcionan. Aún así, las reglas que proporcionan estas gramáticas siguen formando parte del sistema lingüístico, porque aún a pesar de ello, pues siguen formando parte del sistema. Es un poco como, déjenme ver si es aquí. Siguen formando parte del sistema lingüístico, porque mantienen estructuras. Tampoco vamos a decir que son, ahorita vamos a ver en esa diapositiva, pero tampoco vamos a decir que son negativas estas gramáticas, porque en realidad mantienen estructuras, dan cohesión al lenguaje. Vamos a ponerlo un poco con el ejemplo de qué les gusta. Es que no me gusta mucho meterme en este tema porque es muy polémico, pero vamos a meternos un poco a los morfemas del lenguaje inclusivo. De pronto, la norma también frena la expansión sin medida, vamos a decirlo así, de este uso, porque requiere que todos los estudiantes podamos comprendernos, ¿vale? Cuando de pronto, tanto como el uso de los morfemas, que a veces puede resultar difícil de comprender porque no estamos acostumbrados, la norma necesariamente entra para frenarlo y que podamos seguir comprendiéndonos. ¿Sí me explico? O sea, la norma también tiene una función de decir, estos usos hay que frenarlos un poco, porque si no, no nos vamos a entender. Entonces, hay que frenarlos y sigamos haciéndolo como se hacía antes, y entonces nos podemos seguir entendiendo. De todos modos, la norma tiene sus limitaciones, porque a pesar de que haga este tipo de limitaciones, si el cambio, por ejemplo, del morfema de los géneros inclusivos es productivo y la gente comienza a entenderse en él y la gente lo comienza a utilizar, la norma deja de ser operativa porque el uso se extiende y todos comenzamos a hablar con lenguaje inclusivo. ¿Sí me explico? O sea, digamos, la norma tiene una función regulativa que también impide que el lenguaje se vaya digamos, por todas partes y nos haga agua por todos lados y no nos comprendamos, pero cuando el lenguaje dice, a mí me vale y yo voy a generar esta pauta gramatical, pues la norma se echa para atrás, porque a la norma no le queda más que decir, pues ya, o sea, esto que antes yo condenaba se ha convertido en una norma lingüística. De hecho, gracias justamente esto es muy bonito porque justamente gracias a ciertas tablillas, vamos a decirlo así, normativas que encontramos sobre el latín, podemos saber cómo el latín pasó al español, porque muchos de los cambios que censuraban las gramáticas normativas del latín, vamos a decirlo así, son los usos que propiciaron que el latín evolucionara y cambiara a francés, italiano, español, etc. Entonces las gramáticas normativas tienen una función, pero cuando el lenguaje propicia ciertas pautas gramaticales, a la norma no le queda más que echarse para atrás y decir, ni modo, ya es un cambio que se estableció y ahora esta es la nueva norma. Por eso que les digo, es lo mismo que ocurría con el paso del latín al español.
ciertos usos censurados son los que propiciaron estructuras gramaticales del español. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. Ok. Y ejemplos, pues tenemos estos, ¿no? El que es un poco lo que les decía. Uso correcto, había muchas personas en la fila. Pero las gramáticas normativas nos dicen, usted tiene que decir, habían muchas personas, no, perdón, usted tiene que decir, había muchas personas en la fila, y su uso incorrecto es, habían muchas personas en la fila, porque ese verbo no se concuerda con el sujeto. Y entonces todo el mundo se pasa corrigiendo, había muchas personas en la fila. Había mucho o hay muchas casas en la colina, en lugar de habían muchas casas en la colina. Eso es lo que hace la norma. Pero lo cierto es que muchos hablantes hacen esto, porque claro, o sea, gramaticalmente es mucho más fácil concordar siempre el sujeto con el verbo. Entonces esto tiene una justificación gramatical. No es que el hablante esté loco ni sea tonto, es que el hablante está concordando el sujeto o de la oración con el verbo. Entonces gramaticalmente está siguiendo una pauta. Pero la gramática normativa nos dice esto no se hace. Lo mismo pasa con comiste mucho hoy o comiste mucho hoy. La gramática normativa nos dice el uso correcto es comiste mucho hoy y el uso incorrecto es comiste mucho hoy. Pero aquí el hablante está siguiendo una pauta gramatical, porque si ustedes piensan en los paradigmas verbales, la segunda persona del singular en todos los demás tiempos tiene una S. Tú comías, tú comerás, ayúdenme a conjugarlo porque se me va. Tú comiste, no, tú comías, tú comerás, ¿cómo sería un pretérito perfecto? No, justamente sería este. Tú comerás, tú comerías, etcétera. O sea, todas las segundas personas terminan en S. Podemos verlo con otro ejemplo. Tú amabas, tú amarías, tú cantarías, tú llevarías, tú tendrías. El único tiempo verbal que no termina con S en la segunda persona del singular es el pretérito imperfecto. Tú comiste, tú amabas. Bueno, ahí sí, no, tú amaste, tú comiste. Entonces lo que hace el hablante es decir, bueno, si todas las segundas personas de los otros tiempos tienen una S, ¿por qué el pretérito perfecto no va a tener esa S? Y entonces le ponen esa S. Comiste mucho, para que el paradigma sea igual. Tú comiste, tú llegaste, tú amabas, tú traías, y todo el paradigma de la segunda persona del singular tenga una S. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Luego, uso correcto también, por ejemplo, el fui a su casa, y el uso incorrecto sería fui a su casa de mi mamá. El asunto aquí es que también el hablante está haciendo un reanálisis de esta estructura y está diciendo, pero cuando yo digo fui a su casa, no sé si estoy diciendo que fui a su casa de quién. O sea, puedo haber ido a su casa no sé, o sea, de ella, su de él, su de aquel, o sea, su de cualquiera, ¿no? O sea, su ahí es como muy ambiguo el su. Fui a su casa. Cuando yo digo fui a mi casa, es muy claro que de quién estoy hablando. Fui a tu casa, también es muy claro de quién estoy hablando. Fui a su casa, puede ser también a su casa de ellos. Entonces el hablante se da cuenta que el su semánticamente puede referirse a cualquiera de esas personas. Dice, ¿cómo le hago para que quien me esté escuchando entienda de quién le estoy hablando? Pues le pongo otro posesivo. Fui a su casa de mi mamá. Y ya queda claro de quién estoy hablando o de quién es esa casa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, gramaticalmente los hablantes que hacen estos usos incorrectos están siguiendo pautas gramaticales de su propia lengua o están tratando de resolver problemas que pone su lengua y realizan estas estructuras. Pero lo que hace la gramática normativa es decirle, no las uses porque son incorrectas, porque ya confía su casa, tienes. Cuando el hablante ya, que es más inteligente que la gramática normativa, dice,
No, porque su casa puede referirse a muchas personas, entonces tengo que ponerle esa cosa que me diga de quién exactamente me estoy refiriendo o a quién exactamente, de quién estoy hablando exactamente, de quién es la casa. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Pero son inadecuadas estas gramáticas, es como les explicaba, se justifica su existencia por razones educativas y sociales, es decir, en términos de educación es necesario que haya una estandarización del lenguaje porque es necesario que todos podamos entendernos. Entonces, estas gramáticas sirven un poco para esto. También, ya que dan cuenta de los usos correctos o incorrectos asociados a determinados contextos, es decir, da cuenta de registros y estilos, hay ciertos usos que son correctos en un contexto, otros que no lo son, etcétera. Y de esto dan las gramáticas normativas. Por ejemplo, una gramática normativa le diría a alguien, utilice usted el güey con sus amigos más cercanos. Pero si usted va a hablar con su profesor, no le vaya a decir güey porque entonces lo van a expulsar. ¿Sí? O sea, esto es lo que haría la gramática normativa. Su uso es recomendable para aprender a usar las estructuras de una lengua en los contextos en que la sociedad sanciona su uso, porque nos ayuda a saber en dónde sí podemos utilizar ciertas estructuras y en dónde no, y en dónde definitivamente mejor no las utilizamos, porque pueden resultar incómodas para los que nos escuchan y pueden no sernos muy favorables en términos en términos de aceptabilidad social, ¿no? O sea, nos pueden rechazar por el uso de ciertas estructuras. Eso también es muy interesante, porque justamente las gramáticas normativas nos ayudarían a que eso no pasara. Pero bueno, la idea de corrección es polémica porque hay casos en los que existe consenso sobre las llamadas estructuras correctas, pero en otros casos no sucede así. Esto ocurre especialmente en las gramáticas tradicionales que suelen tomar como modelo una determinada variante lingüística que identifican como oculta o adecuada. Es un poco como el conflicto que pasa, esto es quizás un ejemplo muy soso, pero también es un ejemplo interesante porque nos habla de ciertas pautas de cómo vemos el lenguaje. El asunto no sé si es también el ejemplo más adecuado, pero igual podría funcionar. O sea, el asunto de si las quesadillas van con queso o no van con queso, ¿no? Dependiendo de en qué zona del país estés, las quesadillas van con queso o las quesadillas van sin queso. Y en realidad es un conflicto semántico porque para los que dicen que las quesadillas siempre son de queso, es porque en su lugar, en su zona geográfica, la palabra quesadilla semánticamente implica queso. Pero en una zona como la nuestra, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, en la zona central metropolitana, el término quesadilla ya no necesariamente implica queso. Entonces, por eso aquí siempre te van a preguntar, ¿el qué es la quesadilla con queso o sin queso? Y es una frase, una oración que está condicionada por el contexto de la meseta central de la Ciudad de México, en donde la palabra quesadilla no implica queso. Pero si tú vas al norte, debes saber que no es una tontería que tú preguntes de una quesadilla con queso, porque ellos presuponen que siempre va a tener queso. ¿Sí? O sea, esto es un conflicto semántico que tiene que ver con con en dónde estemos en el país, con un uso geográfico. Sí, más o menos va quedando claro. No tiene que ver con culta o adecuada, pero digamos, a lo mejor sí con adecuación en el sentido de dónde es adecuado pedir una quesadilla con queso. ¿Sí? ¿Hasta ahorita bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Y aquí vamos a ver un poco las diferencias. ¿Qué es lo que sería gramatical entonces? Lo gramatical es una propiedad constitutiva del sistema. Es un concepto natural en virtud de que es un rasgo constitutivo del sistema. El lenguaje es naturalmente gramatical. Constituye una parte fundamental para el estudio del lenguaje, porque a los que hacemos sintaxis o los que hacen sintaxis les interesa dar cuenta de la gramaticalidad de una lengua. ¿Qué sería lo agramatical?
Lo gramatical es una característica que se descubre. Es aquello que determinada lengua no permite gramaticalmente. ¿Por qué lo descubrimos? Porque ustedes no hablan gramaticalmente. Nadie en el español habla gramaticalmente. Como lingüista o como estudiante de la sintaxis o como estudiante de la lengua, tengo que armar las oraciones agramaticales para darme cuenta que el lenguaje prohíbe esas estructuras. Es decir, yo tengo que armar estas secuencias, Juan comemos una manzana, Juan una come manzana, Juan una, para darme cuenta que son agramaticales y que mi sistema lingüístico del español impide que yo formule las oraciones de esa manera. Las tengo que armar y descubro entonces que el lenguaje tiene una propiedad que se llama agramaticalidad y que podríamos resumir como las estructuras que prohíbe el lenguaje por las pautas gramaticales del mismo. Ese sería el descubrimiento de la gramaticalidad. Es una propiedad natural, no evidente del lenguaje, porque es propia de, pero no es evidente. No la vemos, no porque nadie la dice, la descubrimos. Es una herramienta para el estudio de una lengua, porque justamente lo que les decía, el contraste entre gramatical y agramatical es lo que nos interesa para saber cómo armar oraciones en una lengua. No lo correcto, ahorita estamos lo correcto. Lo gramatical y lo gramatical es lo que nos interesa para saber cómo se combinan las palabras. Empleamos porque no se ajustan a las reglas de formación sintáctica de nuestro sistema lingüístico. Nunca las empleamos porque no son pautas gramaticales. Esto no significa que hemos aprendido a no emplearlas. Es decir, a ninguno de ustedes les dijo su mamá, digas Juana come, porque nadie de ustedes nunca dijo Juana come. A lo mejor sí, pero está muy poquitos, ¿no? Pero lo difícil es que alguien hubiera dicho come manzana Juan una. ¿Por qué no? No, o sea, gramaticalmente como no es pauta, como niños ustedes no, seguramente nunca dijeron algo así. A lo mejor habría errores de concordancia o a lo mejor habría que utilizaban otro determinante, pero la estructura en general siempre estuvo ahí. Nunca nadie dijo comemos Juan comemos Juan manzana. Esto no significa que no hemos aprendido a emplearlas, sino que simplemente no las codificamos porque nuestra lengua no lo permite, ¿vale? Entonces nadie nunca les dijo, no la utilicen, que eso es agramatical. No tiene ningún sentido. Es lo que se postula, porque nosotros decimos, eso es lo correcto y eso es lo incorrecto. Postulamos un juicio de valor y a partir de ahí clasificamos las estructuras. Es un concepto social en virtud de que postula con relación a normas y regulaciones sociales. No tiene que ver con si es gramatical o agramatical, tiene que ver con si en ese grupo se acepta, en ese grupo no se acepta, si ideológicamente yo lo acepto, ideológicamente no lo acepto, si mi norma es la culta de la Ciudad de México, o mi norma culta es la del Monterrey, o si mi norma culta es la de Buenos Aires, o mi norma culta es la de Colombia, etcétera. Tiene repercusiones en la educación, comunicación, unidad del idioma, etcétera, por lo que les decía. O sea, también en términos comunicativos estandariza, ¿no? O sea, que todos los hablantes de radio, de televisión, de los periódicos, etcétera, utilicen determinadas pautas estructurales, ayuda a que toda la gente que recibe ese mensaje pueda comprenderlo, ¿sí? Por eso es que a lo mejor podríamos decir, de pronto, ¿por qué una compañía censura el hecho de que determinado grupo de sus empleados utilice el lenguaje inclusivo? Sí, está coartando su derecho, pero también, si tiene una justificación como esta, a lo mejor es un medio de comunicación que dice, bueno, pues está bien que quieras utilizarlo, pero la mitad de la población no te entiende. Necesitas hablar para que te entiendan todos. Y entonces regula eso para que todos comprendan de qué se trata el mensaje. En educación también, porque pues justamente la idea es que fueran hablando mejor, ¿no? Y cuando entendemos hablar mejor, lo entendemos en este sentido, en ser más correctos en el uso del lenguaje, pero eso no quiere decir que ustedes utilicen oraciones agramaticales. Ustedes hablan gramaticalmente. Lo único que se trata es de que tal vez mejoren en los procesos de comunicación estandarizados por la norma, vamos a decirlo así. Entonces, esa sería más o menos como la utilidad de estas cosas, ¿no? No sé por qué tengo esta noche.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque vamos a pasar a descripción y explicación. Y no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Pregunta, comentario. ¿Todo bien? ¿Todo bien? bien. Ok. Solamente les voy a explicar el procesamiento deductivo-inductivo con que lo retomemos la siguiente sesión, porque aquí se basa mucho el asunto de la explicación y de la descripción. El razonamiento inductivo es algo que procede a partir de análisis de los datos y formula hipótesis o generalizaciones sobre las semejanzas que observa en ellos. Es un razonamiento que se asocia a la descripción. Es lo que comúnmente ocurre a lo mejor es que esto en lingüística se le denomina lingüística de corpus, pero lo podemos resumir así. Tú juntas un montón de oraciones de la gente que habla, a lo mejor grabas, vas a corpus que te dan ciertos diccionarios en línea, grabas, ¿no? Y generas estructuras y las copias en tu cuaderno o las copias en una tabla, etcétera, y a partir de ahí generas el análisis. Esto es a lo que se le conoce como razonamiento inductivo. Parto de los datos, realizo la descripción de los datos. Ya la parte del análisis tiene ya que ver con otra cosa, pero realizas el análisis y entonces ya das la explicación. Pero en un principio recopilas los datos, los describes para después analizarlos. Eso es a lo que se le denomina razonamiento inductivo. Partes de los datos y luego pasas a analizarlos para explicar. El razonamiento deductivo se basa en inferencias lógicas a partir de principios generales que pueden ser formulados a priori en lugar de sobre la base de una generalización empírica. Es decir, aquí cuando hablamos de empírico es lo que se deduce directamente de los datos o hablar directamente de los datos. El razonamiento inductivo sería un razonamiento empírico porque parto de los datos reales que estoy recopilando del lenguaje y entonces hago los análisis para generar la explicación. Ese sería un pensamiento empírico. El razonamiento deductivo se relacionaría más con un pensamiento racional o de tipo, racional, porque partiría de la idea, es decir, yo primero me hago una idea de cómo funciona el sujeto en español, un ejemplo, ¿no? Me hago una idea, genero una teoría, genero ciertas explicaciones, con a lo mejor de repente algunos ejemplos propios que me surgen en la cabeza, genero ciertos postulados, no, pues el sujeto se mueve así, el sujeto funciona así, y ya después entonces voy a los datos. Después voy a la recopilación de ciertos datos, compruebo si mis hipótesis son correctas, y entonces ya genero la explicación. Ese sería un razonamiento deductivo. Estoy partiendo de mis ideas en la cabeza, estoy partiendo de mis propias explicaciones, y después veo si esas explicaciones son operativas en los datos empíricos que yo he recopilado. Es por eso que el razonamiento deductivo se asocia con la explicación. El razonamiento inductivo partiría de la descripción de los datos para luego realizar los análisis, y los razonamientos deductivos partirían de las explicaciones teóricas para luego aplicarla a los datos recopilados en la realidad, vamos a decirlo así. ¿Tienen alguna duda con esto de razonamiento inductivo o deductivo? No, gracias. Ok, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ya son 8:49. Seguimos la siguiente sesión con esta parte. Y no sé si tengan alguna otra pregunta que no se relacione ahorita inmediatamente con esto. No, profesor. Ok. ¿Las demás? Sí, todo bien, ¿No? profe. Ok, entonces tenemos la siguiente sesión el jueves. Yo creo que ahora sí el jueves empezaremos con lo de clases de palabras para ver la lectura que están haciendo ahorita, ¿no?
Mm, pues si ya no tienen ninguna pregunta ni nada, pues entonces nos vemos el jueves, chicos. Gracias, profe. Que pasen un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos, chicos. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego.